Estas amenazas, ¿verdad? Que son actividades humanas que degradan los humedales, pueden ser directas, ¿ya? O indirectas. En el caso de la expansión urbana, el precio, la especulación urbana, ¿verdad? Los beneficios económicos que conlleva esta expansión son una amenaza indirecta, ¿verdad? A los humedales, y el relleno, ¿verdad? O las descargas de aguas servidas puede ser una amenaza directa. Y esto muestra, este gráfico de torta, muestra una encuesta que tuvimos la oportunidad de hacer cuando realizamos la propuesta de los criterios mínimos de sustentabilidad de humedales urbanos para la ley 21.202, ¿verdad? Que es la ley de protección de humedales urbanos. Y quiero mostrarles cómo una cantidad de personas, ¿verdad? Que fueron encuestadas, más de 400, desde los servicios públicos, academias, sector privado, ONG, organizaciones comunitarias y municipalidades, ranqueó y nos contó cuáles son las principales amenazas, ¿verdad? Que existen para los humedales. Y dentro de las 10 amenazas directas más importantes está el relleno de humedales. Aquí ven una foto de el humedal Angachilla, que también fue declarado recientemente como santuario. Ven cómo se está rellenando con estos camiones de tierra, ¿verdad? De a poco van eh, eh, depositando este material, ¿verdad? Alóctono, ¿verdad? De fuera del lugar sobre el humedal. Y es bastante paradigmático que cuando la gente nos pregunta como profesionales de la conservación de humedales, ¿cuál es el efecto de esto? Acá el efecto es total, o sea, cuando uno es como se sepulta un ecosistema entero con todo lo que allí lleva. Vamos a hablar sobre eso. Esto es una práctica muy, muy nociva para los humedales. No existe ninguna posibilidad de que este sistema eh, se dañe más o menos. Acá se daña el 100% del sistema. Es más, el efecto de este relleno tiene repercusiones por el principio de conectividad hidrológica más lejos del el sitio mismo del relleno. Y acá es un esquema, ¿verdad? Que quizás nos puede permitir para entender por qué el relleno es tan nocivo para estos sistemas. Un humedal sin rellenar tiene estos 4 componentes, tiene mucho más, pero para ejemplificar el caso, ¿verdad? Tiene 4 componentes principales en el sentido de su estructura y funcionamiento. Primero, existe agua superficial, a veces no, pero vamos a tomar un humedal palustre, digamos, clásico. Tiene vegetación hidrófila, que es esta vegetación, como les decía, que es capaz de, por sus raíces, ¿verdad? Por su evolución, es capaz de aguantar condiciones de anoxia y de inundación permanente o semipermanente. Esas raíces además depuran, son muy eficientes en transformar los nutrientes y los contaminantes. Tiene un suelo hídrico. Es importante conocer que los humedales tienen agua superficial o están de alguna manera inundados a pesar de que no se vea el agua, porque el suelo está lleno de agua, está saturado de agua. Y eso es lo que se llama un suelo hídrico, o lo que también se conoce como agua subterránea. O sea, nosotros sacamos agua de ahí. Y el agua se mueve, viene por la escorrentía, cae directamente por la lluvia, pero se mueve, se va moviendo constantemente entre la parte líquida, la parte más mezclada, acuosa, ¿verdad? Suelo con agua, o sedimento en este caso. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, cuando yo traigo material alóctono, como lo mostraba en ese caso de Angachilla, ¿verdad? Llego con una máquina, ¿verdad? Y sepulto, ¿verdad? Esta zona, ¿verdad? Yo pierdo la capacidad depuradora, ¿verdad? Pierdo, ¿verdad? Toda la biodiversidad porque las plantas y animales que están aquí son sepultados, ¿verdad? Y puede eh, traer consecuencias, trae consecuencias muy, muy dañinas porque ya no existe la posibilidad de que en esa topografía se prosperen esta fauna y flora, pero también ocurre que se genera una especie de una falsa sensación de un suelo estable, porque cuando uno rellena estos sistemas, estos suelos son altamente inestables, sobre todo en zonas sísmicas, como es Chile entero, ¿verdad? Donde debido a que existe un suelo hídrico y una mezcla entre tierra y agua, al moverse, ¿verdad? Las placas tectónicas, esto genera un inconveniente, el movimiento es mucho mayor y se mantiene por mucho más tiempo, entonces ya es un riesgo. Pero además recuerden que el agua
siempre va a tratar de buscar, ¿verdad?, las zonas más bajas, pero cuando ya se satura este volumen, va a tratar de inundar esto, o lo inundará, ¿verdad?, como lo solía hacer, y eso también va a causar pérdidas en infraestructura, puede causar pérdidas humanas, pero otro tema que no se tiene en consideración es que el agua, ¿verdad? Nosotros cuando habilitamos infraestructura urbana necesitamos sacar agua, muchas veces agua de pozo, y necesitamos verter las aguas servidas de las deposiciones de los baños, ¿verdad? O de nuestras actividades en estas casas. Entonces eso, hay una falsa sensación de que esto no se mezcla, pero sí se mezcla constantemente y eso también puede traer consecuencias de enfermedades, ¿verdad?, para las personas que ahí habitan. Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta para un poco entender que el relleno humedal es una pésima alternativa. La basura. Por mucho tiempo, lamentablemente, los humedales se vieron como un lugar que no tenía valor, ¿verdad? Porque directamente las personas no lo veían, era muy difícil cultivar, era muy difícil poner una casa, y no veían que en realidad esos sitios estaban haciendo un servicio absolutamente fundamental para mantenernos vivos, que es darnos agua y alimento. De hecho, los humedales son considerados los ecosistemas más importantes dentro de todos los ecosistemas que existen, pero como no se valoraban, se tiraba basura, también por la característica que en algunos humedales, sobre todo los humedales que tienen cierto flujo de agua en algunos momentos del año, cuando uno tira basura, luego el río se la lleva, entonces, como que se limpia, ¿verdad? Pero lamentablemente todos sabemos que eso no es así, que o que permanece, se entierra, o que llega al mar contaminando lugares aguas abajo. Nuevamente el principio de conectividad hidrológica. Aquí vemos una foto del Rocan Andalien con, con basura. Esto es muy común y ha disminuido, pero todavía lamentablemente gente sigue pensando que los humedales son basureros. El drenaje. Como les comenté, para poder usar humedales para este tipo de usos, ¿verdad?, muchas personas piensan que la única forma de su utilización es sacarles el agua. Y existen estos canales de drenaje. Esto de nuevo es en la zona de Valdivia, esto en el área de Santo Domingo. Fíjense la serie de canales que se van generando para acelerar el flujo del agua y sacar el agua de los humedales. Muchas veces no se tiene en cuenta que la cantidad de agua que hay en la napa subterránea y en los alrededores es muchísimo mayor, y esto muchas veces disminuye la cantidad de agua, pero no funciona necesariamente para hacer actividades en seco. Y algo muy importante como amenaza son los cambios en la precipitación. El cambio climático ha causado, ¿se acuerdan cuando vimos el patrón de lluvias de la, eh, ese patrón de lluvia en Valdivia? Ha causado una disminución constante en muchas zonas de Chile, generando que la precipitación baje mucho y se pierdan, ¿verdad?, la extensión de estos humedales alimentados por esta precipitación. El desarrollo residencial también ha sido bastante famoso, este caso de los Moya, donde se instala infraestructura no adecuada en lugares donde estaba el humedal costero. Fíjese que acá está el drenaje, ¿verdad? Y esto es una muy mala práctica y que genera pérdidas de diferentes ámbitos, desde la biodiversidad que había ahí, ¿verdad?, las funciones del humedal, hasta en la misma infraestructura instalada. Especies exóticas invasoras, ¿verdad? Acá hay los perros, ¿verdad?, cuando son tenidos irresponsablemente, los gatos son muy dañinos para los humedales, porque son depredadores bastante eficientes y van atacando y destruyendo o causando problemas en la reproducción de esta biodiversidad. Aguas servidas, cuando la urbe, ¿verdad?, drena sus aguas servidas sin tratamiento a los humedales, y eso hace que se eutrofiquen y que su función no se deteriore. En este caso, el humedal del Culebrón. La extracción de caudales, ¿verdad?, muchas veces es ilegal, ¿verdad? Gente que saca agua con bombas, ¿verdad?, para diferentes tipos de usos. También es una amenaza. Los residuos industriales líquidos, ¿verdad? Está el caso del río Cruce, ¿verdad?, la contaminación del río Cruce, pero también este caso de pintura en el humedal de Puchuscaví. Y la extracción de áreas, que también debe regularse porque muchas veces daña, ¿verdad?, lo que es esta zona transicional, en este caso el humedal ripariano, de los humedales. Finalmente decir que, claro, las amenazas, existen amenazas reconocidas en general, pero que hay amenazas, son sitios específicos, ¿verdad? En este caso en Chiloé, ¿verdad? Y aquí pueden ver y pueden estudiar luego los diferentes tipos de amenazas que existen en cada uno de los humedales. Y eso es importante
de destacar que cada humedal tiene su idiosincrasia en cuanto a sus amenazas.